Buenos días. El día de hoy hablamos de leyes. En Éxodo 20 al 22 encontramos un gran número de leyes, empezando por los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son como los más generales y Dios, a medida que va pasando el tiempo y de acuerdo a las circunstancias, Él va explicando algunos de los mandamientos, de acuerdo, por ejemplo, a la tierra donde viven. Y nos asombra la cantidad de leyes que hay en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay más leyes. Y a veces se nos olvida esto también. En este caso, en Éxodo, vemos leyes de justicia. Y sí, Dios es un Dios justo. Y lo hemos visto en varias ocasiones. Dios puede vengarse. Dios puede... En este caso, él exigía una retribución por un daño hecho. Y la retribución iba de acuerdo a la intención, iba de acuerdo a lo que te motivaba a hacer el mal al otro. Y es interesante ver la cantidad de opciones que había de hacer mal. Por ejemplo, si tú te robas una vaca y la matas y la vendes por porciones, entonces tienes que devolverle al dueño 4 vacas y cosas de ese tipo. Y es interesante ver cómo en la ley había de este tipo de cosas. En el Nuevo Testamento encontramos al Dios justo, porque es el mismo, diciendo, mía es la venganza. No te vengues de tu hermano. Perdona. Déjame a mí la venganza, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible estar perdonando constantemente las ofensas? O como dice el Salmo del día de hoy, que es el Salmo 10, justamente dice, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Y quizás una ofensa grave es un momento de angustia, porque tú no te esperas que manipulen tanto las situaciones contra ti, de manera que salgas ofendido, no tanto por lo que es, sino por la forma en que se hace. Realmente el hombre puede llegar a ser muy malo, y por eso Dios dice, déjamelo a mí. Y es donde nos cuesta como cristianos dejarle al Señor, que Él sea el que tome la justicia, porque Dios es justo. Y esto también lo dice el Salmo 10. Así que es difícil combinar todas estas cosas, y sobre todo cuando te han hecho una ofensa bastante grave, que se basa en mentiras, se basa en suposiciones mal supuestas o mal informadas, cuando se basa en mentiras que la gente puede llegar a manipular las situaciones. Pero el Señor es el juez justo, y Él es el que dice constantemente, yo soy el juez justo, tranquilo. Y allí en el Salmo 10 habla del malvado, de todo lo que maquina, de todo lo que es ambicioso, de todo lo que menosprecia al Señor, de todo lo que hay en sus pensamientos, de las burlas y de las maldiciones y de todo lo que hay allí. Y uno dice, uy, este sí es malo. A veces la maldad es más sutil, sobre todo cuando es una ofensa así toda maquinada. Y entonces el Señor no se calla, Él no se esconde. Él sabe lo que está pasando. Y a veces se nos olvida que el Señor y su palabra disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente lo que se dice, sino también lo que se piensa, lo que se maquina y las intenciones, que son las cosas que no vemos los demás. Y el Señor en varias ocasiones en los evangelios dice, cuando Él hablaba con los fariseos, Él dijo esto porque Él conocía lo que había en sus corazones. Entonces el Señor es el que conoce los corazones. Si su palabra nos ayuda a discernir las intenciones, y el Espíritu Santo es el que convence de justicia y de juicio, porque es Dios justo. Entonces, en buenas manos dejamos la justicia cuando se trata de una ofensa grave que nos han hecho. De nuestra parte es orar por esa persona
y perdonar. Perdonar no es tan fácil. No es solo decirte me perdonas o te perdono, sino realmente sentirlo en el corazón. Y bueno, el Señor es justo, y en esas manos justas es que dejamos todas estas ofensas. Que el Señor nos ayude a verlo, a Él, por encima de todas las circunstancias, sea cual sea la circunstancia. Dios te bendiga este día.